Bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video voy a resolver la siguiente ecuación diferencial, la cual enviaron a través del grupo de Telegram. Si aún no eres parte del grupo de Telegram, puedes unirte a través del enlace que aparece en el primer comentario de este video. Es una ecuación diferencial de segundo orden, como podemos ver aquí, de coeficientes que son variables, no son coeficientes constantes, y además nos pide hacerlo por el método de series, alrededor de x igual a 0. Esta ecuación diferencial también se puede resolver mediante una reducción de orden y luego separación de variables. Eso lo voy a hacer al final del video, nada más para que vean que la solución que se obtiene es la misma, pero claro, esta ecuación está diseñada para que aprendamos a resolverlas también mediante series de potencias. Entonces, para aplicar el método de series de potencias, empezamos buscando una solución que tenga esta forma, es decir, la forma de una serie de potencias de x. Eso porque nos dice que alrededor de x igual a 0. Si nos hubiera dicho que alrededor de x igual a 2, por ejemplo, entonces aquí tendría que decir x menos 2 a la n. ¿Sí? Pero bueno, como es alrededor del 0, debe ser x a la n. Ahora, para poder sustituir en la ecuación diferencial necesitamos la primera derivada y la segunda derivada. Vamos a derivar. Al derivar una vez obtenemos esta serie de aquí. Vean que para derivar simplemente nos fijamos en lo que está aquí adentro de la sumatoria y derivamos como siempre. O sea, el exponente se baja y se le resta 1, como pueden ver acá. Ahora bien, aquí podemos iniciar la serie en 0 o podemos iniciarla en 1. Realmente da lo mismo cómo la iniciemos. Observen que si la iniciáramos en 0, lo que obtendríamos acá sería C0 por C0, x a la 0 menos 1. Ese sería el primer término. Pero pues como se está multiplicando aquí por 0, pues todo el término sería 0. Entonces realmente iniciarla en n igual a 0 solamente añade un 0 a la suma, lo cual no la altera. Por eso podemos empezarla en el 0 o en el 1. Vamos a volver a derivar para tener la segunda derivada y poder sustituir en la ecuación diferencial. Aquí tenemos la segunda derivada. De nuevo, para derivar simplemente se bajó el exponente, multiplicó al n y al cn y se le resta 1 al exponente, por eso queda n menos 2. En este caso, esta serie se puede empezar en el 0, en el 1 o en el 2. Vean que si la empezáramos en el 0, aquí nos va a quedar 0 por otra cosa que va a ser 0. Si la empezamos en el 1, también aquí se nos haría un 0. Entonces, por eso, iniciarla en 0 o en 1, solamente le estaríamos sumando ceros a esta suma, lo cual no la altera. Pero lo usual es empezarla en n igual a 2. ¿Sí? A veces nos va a resultar más útil empezarla en 0 o en 1. Eso ya lo podremos ver en otros ejemplos. Bueno, pues vamos a sustituir en la ecuación diferencial para ver lo que obtenemos. Al sustituir obtenemos esto de acá. Simplemente vean que en lugar de y' puse toda su serie, que es la que acabamos de calcular acá arriba, y en lugar de y' puse aquí también su serie. ¿Sí? Entonces nada más sustituir en la ecuación diferencial. Ahora, aquí lo que vamos a hacer en primer lugar siempre es realizar las multiplicaciones que tengamos indicadas aquí afuera. Vean que esta serie se está multiplicando por x y por menos 1. Entonces vamos a hacer la multiplicación. Primero multiplicamos por la x. Al multiplicar esta x por esta serie, lo que va a ocurrir es que los exponentes se suman, recuerden. O sea, va a quedar x a la n menos 2 por x. O sea, esto le suma 1 al exponente. Y x menos 2 más 1, bueno, pues eso es menos 1. Esto es lo que va a quedar aquí en la x, al multiplicar por la primera x. Queda de esta manera. Ahora hay que multiplicar por el menos 1. Entonces al multiplicar por el menos 1 simplemente queda menos la misma serie. Y la última serie no se está multiplicando por nada, entonces hay que pasarla igual. Ahora que hemos realizado todas las multiplicaciones, vamos a igualar las potencias de x siempre a la mayor de las potencias. Vean que la mayor de las potencias es n menos 1, que está aquí y está aquí. O sea, estas dos series ya tienen la potencia n menos 1. El problema es esta de acá, que está en n menos 2. Necesitaríamos sumarle un 1 al exponente para conseguir que el exponente sea n menos 1. Bueno, pues para sumarle 1, lo que podemos hacer en este caso es aplicar una propiedad de las sumatorias que nos dice que si nosotros le sumamos aquí una cantidad al valor en el que empieza la suma, entonces si aquí se lo sumamos, acá hay que restárselo y viceversa. Si aquí se lo restamos, entonces acá hay que sumárselo, ¿sí? Como nosotros queremos sumarle 1, bueno, pues acá tendremos que restar 1. De esa manera a cada n le vamos a sumar 1. Vamos a hacerlo. Al hacer eso vamos a obtener esta serie de aquí. Vean cómo iniciaba en 2, pero nosotros le restamos 1, por lo cual ya va a iniciar en 1. Pero si nosotros le restamos 1 al índice aquí donde empieza, bueno, pues en toda la fórmula hay que sumarle 1 a cada n. Entonces a esta n se le suma 1, así que queda n más 1. Hay que ponerla entre paréntesis porque está multiplicando. Luego a esta n también le sumaríamos 1, entonces quedaría n más 1 menos 1. El 1 se cancela y nada más queda la n. Y también esta n de aquí también se le suma 1 y por eso queda aquí n más 1.
Y a la n del exponente también le sumamos 1 y entonces por eso queda aquí n más 1 menos 2. Pero al hacer esta operación, más 1 menos 2 nos da menos 1. Y entonces de esta manera ya conseguimos que esta serie de aquí tenga el mismo exponente que las otras. Ya tiene x a la n menos 1. Bueno, pues voy a pasar las otras sumas para acá abajo y entonces obtenemos todo esto de acá. Bueno, pues aquí, ya que tenemos todas las x con la misma potencia, el mismo exponente, ahora lo que necesitamos es que todas las sumas empiecen en el mismo valor. Aquí empieza en 2, aquí empieza en 1 y aquí empieza en 1. Necesitamos que las tres empiecen en el mismo valor. Y siempre vamos a hacer que empiecen en el mayor de los valores que aparezcan. O sea, todas deberían de empezar en el 2, que es el mayor que aparece. Entonces, para hacer que todas empiecen en el 2, lo que vamos a hacer es desarrollar el término para n igual a 1 aquí y el término para n igual a 1 acá. O sea, vamos a sustituir n igual a 1 aquí y ese término lo vamos a separar de la suma. Entonces, la primera suma de aquí no la vamos a cambiar, esa va a quedar exactamente igual. Luego, para esta suma de acá, sustituimos n igual a 1 en la fórmula y nos queda entonces lo siguiente. Vean que sustituí n igual a 1, entonces aquí quedó 1 más 1, que es 2. Entonces de una vez lo puedo poner como 2. Por aquí también se sustituyó n igual a 1. Entonces aquí queda 2 por 1, que es 2. Y aquí quedó x a la 0, porque al sustituir n igual a 1 acá, 1 menos 1 da 0. Pero x a la 0, como nosotros sabemos, eso vale 1. Elevar al exponente 0 nos da 1. Entonces aquí finalmente nada más queda menos 2c2. Este término es el que corresponde a haber desarrollado el n igual a 1 de esta suma. Entonces, como ya desarrollamos el término para n igual a 1, la suma debe empezar ahora desde n igual a 2, o sea, los demás términos que siguen en adelante. Nos queda entonces de esta manera. Vean que entonces esta suma que teníamos aquí se separó de tal manera que aquí quedó el término para n igual a 1 y aquí quedaron todos los demás términos a partir del 2 en adelante. Vamos a hacer lo mismo con la tercera suma. Vamos a desarrollar el caso n igual a 1 y luego colocaremos la suma empezando desde n igual a 2. En este caso lo hice acá abajo. Al sustituir n igual a 1 queda 1c1 x a la 1 menos 1, que es x a la 0. X a la 0, como ya dijimos, vale 1, entonces esto lo podemos quitar. Y 1 por c1 es c1, entonces simplemente lo podemos poner como c1. Y luego tenemos que volver a colocar esta suma, pero ahora va a empezar desde n igual a 2. Nos queda entonces todo esto de aquí. Bueno, pues aquí ya tenemos tres sumatorias que empiezan en el mismo valor de n. Las tres empiezan en n igual a 2 y las tres tienen el mismo exponente para x. Entonces lo que podemos hacer ahora es juntar estas tres sumas en una sola. En la suma en la que vamos a juntar, colocamos la sumatoria desde n igual a 2 hasta el infinito, colocamos unos corchetes y adentro de estos corchetes vamos a colocar los coeficientes de x de cada suma. O sea, para esta primera suma sería n por n menos 1 cn, para esta otra suma de acá sería n más 1 por n por cn menos 1 y no nos olvidemos también del signo menos que está acá, que afecta. Entonces vamos a poner menos, ¿sí? Y luego para la tercera suma nos queda más ncn. Y todo esto va a quedar multiplicando a x a la n menos 1. Entonces estas tres sumas se juntaron en una sola, en la cual se factorizó el x a la n menos 1. Y los otros términos que no están en una suma, que son este de aquí y este de acá, que no están dentro de una sumatoria, bueno, pues eso se pasan directamente. Y ahora lo que vamos a hacer con esta expresión es igualar a 0 cada coeficiente. Primero, los términos independientes que están de este lado se igualan directamente a 0. Y entonces de aquí lo que obtenemos es que C1 va a ser igual a 2 por C2. También vamos a igualar a 0 el coeficiente de x a la n menos 1. Y en esta ecuación vamos a obtener una relación de recurrencia que nos va a permitir ir encontrando todos los demás coeficientes al sustituir los valores de n. Para expresar esa relación de recurrencia de una forma que sea manejable, lo que vamos a hacer es despejar el coeficiente que tenga el mayor subíndice, en este caso este de aquí, que es el que tiene el mayor subíndice, que es n más 1. Este lo vamos a despejar. Entonces para despejarlo vamos a quitar primero este de aquí, lo vamos a pasar al otro lado restando, y luego este de acá también va a pasar al otro lado restando. Y nos queda de esta manera. Observen que en este caso en particular, todos los términos tienen signo negativo, así que podemos multiplicar toda la ecuación por un menos 1 para cambiar el signo de todos los términos y que nos queden positivos. Nos queda entonces esto de aquí. Para terminar de despejar hay que quitar esto de acá que está multiplicando y pasarlo al otro lado dividiendo. Entonces nos queda esta expresión de acá. Observen que en el numerador los términos todos tienen Cn, así que podemos factorizar el Cn. En un corchete ponemos n por n menos 1 y el otro coeficiente que es más n. Y todo esto queda multiplicando a Cn. Hacemos las operaciones que están dentro del corchete. Ahora reducimos términos. Vean que en este caso se elimina este menos n con este más n, queda n cuadrada por Cn. Ahora, de aquí de este n cuadrada podemos cancelar una n del numerador con una del denominador, con lo cual nos queda finalmente esta relación de aquí. Es una relación de recurrencia y es válida solamente a partir del valor que nos dice el índice de la suma, el índice de la sumatoria desde donde empezamos. Nos dice que empieza en n igual a 2. Eso significa
que en esta relación de recurrencia podemos empezar a sustituir desde n igual a 2. O sea, esto es válido para n mayor o igual que 2, para todos los enteros mayores o iguales que 2. O sea, 2, 3, 4, 5, etc. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer ahora es precisamente ir sustituyendo algunos valores de n para ver qué coeficientes vamos obteniendo. Si n es igual a 2, entonces lo que obtenemos es c2 más 1, que es 3, igual a 2 por c2 entre 2 más 1, que es 3. Pero ya arriba habíamos obtenido el valor de c2. Bueno, aquí yo despejé c1, en realidad tendría que haber despejado c2. Vamos a despejarlo aquí. c2 es igual a c1 sobre 2. Esto nos resulta más útil. Entonces, como c2 es igual a c1 sobre 2, lo sustituimos aquí abajo y entonces nos va a quedar el 2/3 que tenemos y entre paréntesis ponemos el c1 sobre 2 que acabamos de obtener. Y entonces multiplicando, observen que en este caso se nos va a eliminar este 2 con este y nos va a quedar c1 sobre 3. Este es el valor de c3. Vamos a calcular ahora para n igual a 4, para n igual a 3. Si n es igual a 3, obtenemos aquí c de 3 más 1, que es 4, y acá va a quedar 3 por c3 entre 3 más 1, que es 4. Entonces queda 3 cuartos por el valor de c3, que lo tenemos acá arriba, que es c1 sobre 3. Vean que también se nos elimina este 3 y entonces obtenemos c1 sobre 4. Bueno, como que vamos viendo un patrón. Al parecer, el coeficiente va a consistir de c1 dividido entre el mismo valor que tiene el índice del coeficiente. O sea que para n igual a 4 vamos a tener que c5 es igual a c1 entre 5. Vamos a ver si se cumple. Si n vale 4, entonces lo que obtenemos es c de 4 más 1, que es c5, igual a 4 por c4 entre 4 más 1, que es 5. Esto va a ser 4 quintos de c4, pero c4 es c1 sobre 4. Entonces se van a eliminar estos 4 y entonces va a quedar aquí c1 sobre 5. Entonces ya de aquí vemos un patrón. Lo que podemos de aquí concluir es que el coeficiente cn en general tiene la forma c1 dividido entre n. Esto para n mayor o igual que 2, como dijimos. Mientras que c2 es igual a c1 sobre 2. Vean que esto también se puede incluir aquí. Bueno, ya lo estamos incluyendo, de hecho, al poner aquí que es para n mayor o igual que 2. Entonces ya está. Y entonces ya tenemos todos los coeficientes para n mayor o igual que 2. ¿Qué pasa con n igual a 1 y con n igual a 0? Porque la suma empezaba originalmente desde n igual a 0. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Primero, vamos a escribir la solución ya de la ecuación diferencial. Recordemos que al principio dijimos que y era igual a la suma desde n igual a 0 a infinito de cn por x a la n. Bueno, pues aquí podemos nosotros sustituir la fórmula que obtuvimos o podemos desarrollar. Voy a hacerlo de las dos maneras para que lo tengan presente. Si desarrollamos los términos, al desarrollarlos nos queda para n igual a 0, c0x a la 0, pero x a la 0 es 1, entonces lo podemos dejar así, c0. Luego para n igual a 1 tendríamos c1 por x a la 1, y luego tendríamos para n igual a 2, c2 por x a la 2, y así continuamos. Desarrollamos tantos términos como necesitemos. Y ahora aquí vamos a ir colocando los valores de los coeficientes que obtuvimos anteriormente. No tenemos nada para c0 ni para c1. De hecho, estas van a quedar como constantes indeterminadas aquí, las cuales se puede obtener su valor si nos hubieran dado condiciones iniciales en la ecuación diferencial. En este caso no nos dieron condiciones iniciales, entonces quedan estas como constantes arbitrarias. Recuerden que en las ecuaciones diferenciales de segundo orden generalmente aparecen dos constantes arbitrarias. Estas son precisamente esas dos constantes. Pero a partir de C2 sí tenemos una relación entre estos coeficientes con el C1 y el C2. Con el C0 y el C1, perdón. Entonces, C2 es C1 sobre 2. Y luego C3 habíamos dicho que era C1 sobre 3. Y el C4 también dijimos que era C1 sobre 4. Y así continuaba el patrón. Entonces podemos decir que la solución de la ecuación diferencial es esta de aquí, en la forma desarrollada, o podemos factorizar el C1 y ponerlo de esta manera. De esta manera entonces vemos que tenemos ya la combinación lineal de dos soluciones linealmente independientes. Una de ellas es el 1, que está multiplicando a C0, y la otra es todo esto que está aquí en el paréntesis, la cual es la serie de Taylor de una función bastante conocida. Pero antes de mencionar cuál es esa función, la otra forma en la que podríamos haber hecho esto de aquí es esta suma de aquí, separarla. Bueno, como habíamos dicho acá arriba, aquí este Cn igual a C1 sobre n es válido para n mayor o igual que 2. Entonces, para poder aplicar esa fórmula, necesitamos desarrollar los dos primeros términos, porque para ellos no es válida la fórmula. Es decir, empezamos poniendo C0 más C1x, que son los primeros dos términos, y luego ya colocamos la suma desde n igual a 2 hasta el infinito de Cnx a la n. Y aquí ya podemos sustituir la fórmula para Cn. Y entonces nos queda la fórmula para Cn, que es C1 sobre n. Y de aquí podemos este C1 sacarlo de la suma y nos queda de esta manera. Vean que en este caso en particular
este término de aquí podemos volver a meterlo en la suma porque sería lo mismo que si desarrollamos aquí para n igual a 1. Para n igual a 1 tendríamos x a la 1 sobre 1, que es simplemente x, que es justamente esta x que está aquí. Entonces podemos meter este término en esta suma y hacer que empiece desde n igual a 1. Y nos queda entonces esta solución de aquí escrita en la forma de sumatoria, lo cual también podríamos haberlo escrito desde acá si esta parte que está aquí entre paréntesis la hubiéramos escrito en una sumatoria. Pero bueno, como pueden ver, es lo mismo. Ahora la cuestión es, esto que está aquí en la sumatoria, ¿la podemos identificar como una función elemental? Hay veces en las que podemos identificar. En realidad, en la mayoría de las ocasiones, la solución nos va a quedar expresada en términos de una sumatoria o incluso a veces ni siquiera lo vamos a poder expresar como una sumatoria, sino que tendremos que desarrollar algunos términos como acá y dejar indicados esos términos. Pero en este caso en particular sí que podemos expresar la solución de forma cerrada mediante funciones elementales, porque hay una función elemental que precisamente nos da esta expresión. Eso lo aprendemos al estudiar en cálculo las series de Taylor. En este caso tenemos una fórmula que nos dice lo siguiente. El logaritmo natural de x menos 1 es igual a menos la suma desde n igual a 1 hasta el infinito de x a la n entre n. Esto lo aprendemos en series de Taylor. Hay varias maneras de hacerlo. Una es directamente derivando y sustituyendo los coeficientes. Otra es mediante la serie geométrica y luego integración. Esto ya lo tengo demostrado en mi canal. Es un video que subí hace tiempo. Les voy a dejar el enlace en la descripción si quieren ver de dónde sale esta serie. Entonces vamos a usarla en nuestro caso. Vean que hace falta tener este signo menos de aquí. Entonces lo que podemos hacer aquí es sacar un signo menos y luego aquí otro signo menos así, y entonces ya tendríamos aquí la suma que nos va a dar precisamente el logaritmo. Entonces queda y igual a c0 menos c1 logaritmo de x menos 1. Esta de aquí es la solución de la ecuación diferencial. Entonces es válido dejarla así como serie de potencias o identificar la función elemental y dejarla así. Ahora, como les prometí al inicio del video, vamos a resolver la ecuación diferencial por el método de reducción de orden. El método de reducción de orden se puede usar en este caso debido a que solamente aparece la primera derivada y segunda derivada. No aparece como tal la propia función y. Entonces, cuando tenemos ese caso, lo que podemos hacer es un cambio de variable que va a ser u igual a la derivada de y. Entonces, derivando, obtenemos que la derivada de u va a ser la segunda derivada de y. Sustituyendo en la ecuación diferencial, obtenemos lo siguiente. Esta ecuación diferencial de aquí es una ecuación de primer orden de variables separables. De hecho, este u' se puede escribir también así, du de x. Y ahora separamos las variables. Vamos a dejar la u del lado izquierdo y la x del lado derecho. Entonces primero este u que está sumando pasa restando. Ahora este dx que está dividiendo pasa multiplicando. Y ahora este x menos 1 de aquí va a pasar dividiendo. Y esta u de aquí va a pasar también dividiendo. Ahora integramos ambos lados de esta ecuación. Y entonces obtenemos que el logaritmo natural de u va a ser igual a menos el logaritmo natural de x menos 1. Más una constante. A esta constante vamos a llamarle c1. Entonces ahora hay que despejar u. Para eso quitamos el logaritmo pasándolo como exponencial. Va a quedar la exponencial de... vean que este menos de aquí es un menos 1 que podemos subir como exponente aquí arriba. Y nos queda entonces el logaritmo natural de x menos 1 elevado a menos 1. Y luego más c1. Entonces tenemos la exponencial de una suma, la cual se puede separar como un producto de exponenciales. Eso ya lo hemos visto bastante en el curso de ecuaciones diferenciales. Todo esto de aquí se puede expresar a su vez como una constante. Vamos a llamarle c2. Y además la exponencial con el logaritmo se cancela. Entonces nos queda que u es igual a x menos 1 elevado a menos 1 por c2. Que también lo podemos escribir así. Pero recordemos que al principio dijimos que u es igual a la derivada de y. Entonces volvemos a sustituir aquí y nos va a quedar que la derivada de y es igual a c2 entre x menos 1. Para quitar la derivada vamos a necesitar integrar. Entonces integramos esto de aquí, lo cual nos va a dar un logaritmo. Y luego hay que sumar otra constante. Entonces esto de aquí es justamente la solución que obtuvimos antes. En este caso, bueno, este C2 sería el C1 que habíamos tenido antes y este C3 sería el C0 que obtuvimos arriba. En realidad, como son constantes, no importa cómo les llamemos. Lo importante es que se trata de la combinación lineal de dos funciones, el logaritmo de x menos 1 y la función 1, que no se está escribiendo aquí, pero que bueno, ahí está implícitamente.
Entonces con esto hemos terminado. Antes de terminar, agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos videos y más cursos. De esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de YouTube, que no siempre beneficia a los canales educativos. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Y si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de videos con ejercicios interesantes. Te invito a darle clic para ver más información.